tal, chicos? ¿Cómo andan? Acá todo bien, todo tranquilo. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. No logro ubicar el saludo de cada uno, pero bueno, los saludo a todos. ¿Cómo andas, Gabriel? Espérame un segundo que estoy cambiando el foco de mi pieza. ¿Cómo andas, Ulises? Hola, profesor. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Esteban, profe? ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué dice, doctor? ¿Todo ¿Me bien? escucha? Bien. ¿Sí? Lucía, ¿cómo te va? Hola, buen ¿Todo día. bien? Ahora que te veo, sos igual a tu hermano, ¿eh? Sí. Más linda, pero bueno. Pero sos muy parecida. Ahora que te veo Sí. bien. No sé si hay alguien de Secretaría Académica, ¿no? Si escuchan la voz de fondo, es mi hijo, que no lo voy a reprimir. Van a escuchar de fondo. Hoy no lo reprimo. ¿Cómo andas, Ryan? ¿Cómo anda, profe? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Acá. Bien. Bueno, me Todo alegro. tranquilo. Ricardo, Jofre, ¿todo bien? Pilar, ¿cómo te va? Hola, profe. ¿Todo bien? Bien. Muy bien, me alegro. Ricardo, Luciana, Salvide, ¿todo en orden? Voy a pedir ayuda para grabar la clase por si alguno no viene. Aguántenme un minuto. Bueno, si lo quiero grabar. León, podés jugar tranquilo, pero tratá de no gritar mucho. Me va pasando una clase. Bueno, gracias. Bueno, los ruidos que haya de fondo son ruidos reales. Esto no es un aula, así que por otras veces me encierro a dar clase y bueno, en una habitación o algo y ruidos de la vida, como la filosofía. Bueno, ¿cómo va todo? ¿Todo en orden? Supongo que vamos a poder tener alguna clase antes de fin de año. Sí, me da la impresión de que como están abriendo todo, va a haber una chance como para que las clases vuelvan a reabrirse, ¿no? Supongo. Esperemos, porque a mí me complica con el internet a veces. ¿Cómo? No escuché bien. A mí me complica a veces con el internet. La verdad es una complicación. Para mí cada día se me está tornando más molesto. La verdad les digo. Ya pasé de algo que parecía cómodo porque no tenía que ir hasta allá, estacionar y para ti y para allá, que es parte de una forma de vida que nos está llevando a un ostracismo poco conveniente, creo. Pero además de eso, se corta, yo sé que no escuchan, no se escucha bien. El otro día, por ejemplo, en la universidad privada, yo Tiene su doy, ventaja y desventaja. tiene su Tiene su ventaja, ventaja y desventaja, porque a mí, por ejemplo, me ahorra bastante en el transporte, ujú. que tengo que ir y venir todos los días en Bondi, pero también estar acá es complicado porque a veces no escucho bien las clases. Sí, no. El otro día, por ejemplo, les comentaba, eso es real lo que decís. En la universidad privada, una de las privadas, doy clase en Santa Teresita, y hubo un corte en Santa Teresita y se cortó en toda la zona. Y yo estaba hablando solo. Eran 40 alumnos y estaba hablando solo, realmente, ¿no? Un corte general, ni me di cuenta. Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo anda Franco? ¿Me escuchás, Franco? Bautista, Aria, ¿se escucha? Más o menos, ¿no? Hola, ¿cómo Valentín, va? ¿cómo te va, Valentín? ¿Todo ¿Cómo anda, profe? bien? ¿Todo en ¿Cómo anda? orden? Bien, bien, todo bien.
Bueno, sé que con José están haciendo trabajos prácticos. Van a ser varios, porque José es de insistir, pero bueno, la idea es que podamos trabajar lo más que se pueda. Hoy voy a, más allá de los conceptos de lo que es la filosofía, más allá de las definiciones que podamos darle, la idea de utilidad, las disciplinas que componen lo que es la filosofía. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la historia de la filosofía. Porque en la historia de la filosofía vemos los temas que se han tratado a lo largo de la historia, pero fundamentalmente para poder analizar qué es cómo se está viviendo, cómo se va, qué podemos prever de lo que se viene, me parece que lo que tenemos que darnos cuenta es de que cuando hablamos de la historia del pensamiento, la historia de la humanidad, la historia de la racionalidad, porque la racionalidad comienza con la historia del pensamiento. La racionalidad es la cultura, es la historia. Cuando vemos la historia del pensamiento, podemos interpretar cuáles son los valores que fueron modificándose a lo largo del tiempo. O sea, lo que estamos viviendo ahora no es nada nuevo. Simplemente que nos está tocando vivir a nosotros. Pero cuando uno habla de la modernidad, de la Edad Media, de la Edad Antigua, es lo mismo que está ocurriendo ahora. O mejor dicho, cuando hablamos de los cambios de esas épocas históricas, lo que tenemos que interpretar cuáles son los valores y cuáles fueron la interpretación del pensamiento que hubo en cada época histórica. En este momento nos está tocando vivir a nosotros como protagonistas. Y sin duda que es un momento histórico absolutamente distinto al que hayamos vivido cualquiera de nosotros, hasta ahora creo. Porque ni siquiera la caída del muro de Berlín, que generó un cambio ideológico muy fuerte. Incluso a partir de ahí se empezó a hablar de la posmodernidad. ¿Cómo te va, María? ¿Me estás escuchando? María, ¿sí? Hola, María, ¿cómo andás? Hola, Vas ¿qué saludando tal? para así nos vamos conociendo. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, mejor. Estaba diciendo de que ni siquiera la caída del muro de Berlín, que fue un proceso dentro de los últimos episodios históricos que ocurrieron, muy fuerte, que produjo cambios ideológicos muy fuertes, filosóficos y de estilo de vida, se pueden comparar con lo que está ocurriendo ahora, que sin duda es una época de incertidumbres, de profundas incertidumbres y de profundos cambios. Y al ser humano no le gusta el cambio. O sea, interpretar que la filosofía, dentro de la filosofía, y el cambio es el efecto humano más importante que tiene el hombre para poder progresar, sin duda, lo que no podemos negar es que a nadie nos gusta cambiar. Es difícil cambiar. La otra vez hablamos con Ryan, cuando él comentó su experiencia de su venida de su país, de la idea de sus padres con respecto a él, de la mirada de sus padres con respecto a él. Y a él le toca, él mismo planteó el tema de un cambio como algo profundo por hacer y algo que le va a permitir, o creo que es así, Ryan, un crecimiento en vos muy fuerte. Sí, sí. Muy fuerte. Un Sin cambio duda. en familia, un cambio estructural de todo, Un cambio prácticamente. estructural. Justamente, por eso decía yo, cuando hablamos de épocas históricas, hablamos de cambios estructurales del pensamiento, sin ningún lugar a duda. Y uno se ponía a pensar cómo cambió de la edad antigua a la edad media, o de la edad media a la edad moderna. ¿Cómo hizo el hombre? Y se produjeron los cambios. Quizás este es un momento de tanta incertidumbre, de tanto cambio en todos los aspectos humanos, que deberíamos tener al menos la prudencia de que estos cambios que se van a producir
no produzcan tanto daño como hemos producido en distintos momentos históricos los humanos, a la naturaleza, a la idea misma de vida, con respecto a la idea del hombre. Por lo tanto, bueno, cuando uno dice, ¿para qué sirve justamente la historia de la filosofía? Si uno vive el presente, ¿y qué me importa a mí lo que pensaba un tipo en el siglo V a.C.? Y sí, es interesante, porque estos tipos que pensaban en el siglo V a.C., pensaban capaz igual que nosotros o mejor que nosotros, o no, con más libertad, con menos libertad, pero ya nos estaban diciendo, ojo, que por lo menos algunos filósofos lo interpretaron así, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta aquello, tengan en cuenta esto otro, porque la vida tiene un sentido siempre. Y cuando uno se cree que se las sabe todas, o que la vida no tiene sentido porque el sentido es uno mismo, porque uno se cree que es el centro del universo, ahí empiezan los grandes problemas. Yo voy a empezar a hablar de la historia de la filosofía, pero voy a empezar a hablar de los presocráticos, de Sócrates, de Platón y Aristóteles. Voy a hablar del siglo X y siglo antes de Cristo en Grecia, en Atenas, donde comienza la filosofía occidental. Por supuesto que no me voy a meter con la filosofía oriental porque eso viene siglo 6.000 años antes de lo que yo voy a hablar hoy, voy a empezar a hablar hoy. Pero además hay un tema. O sea, hay filosofías orientales que son profundísimas, el Tao Te Ching, el budismo, como filosofía, quiero decir, no como religión. El confucianismo, el taoísmo, como les decía recién. Hay un montón de filosofías interesantes para... Pero primero tenemos que empezar a ver de dónde venimos nosotros de manera directa. ¿Por qué motivo? Porque la filosofía te tiene que servir para conocerte a vos misma. Como lo dije en todas las clases, lo digo ahora, también lo repito. No te sirve de nada conocer al otro, conocer lo otro, si no te conoces a vos mismo. Y para generar un cambio en uno, te tenés que conocer. Vos podés tener el diagnóstico, el pronóstico de alguna realidad, de una enfermedad, de un proceso, pero si no te conoces a vos mismo, no te va a servir de nada eso. Porque cada uno es una realidad distinta. La idea es ver que en cada momento histórico hubo un valor que se interpretó. Y fundamentalmente un valor que dio lugar a que la cultura occidental se fundara de la forma en la que nos manejamos todavía. Yo les decía el primer día de clase que la filosofía es una ciencia que estudia el ser. Y ahí ya tenemos un punto importantísimo porque es la filosofía occidental la que comienza a interpretar la trascendencia del ser. La idea de que tenemos que ser, o que somos parte de una existencia, o somos parte de un todo, de un cosmos. Y bueno, eso es un cambio fundamental en la cultura de la humanidad. Ojo, el hombre es importante, pero no se crean que es tan importante. Porque el hombre es... estamos hablando de 30.000. ¿Cómo te va, Rafael? 30.000 millones de años, frente a otros miles y miles de millones de años en que el hombre no estuvo acá. Cuando hablamos de filosofía, es a partir del momento en que el hombre empieza a racionalizar las cosas, a pensar. Hoy vamos a ver lo que se llaman los filósofos cosmológicos o presocráticos. ¿Por qué presocráticos? Porque hay un tema fundamental. Acá se cree que la filosofía nace con Sócrates, o por lo menos fue una idea. Sócrates es recién en el siglo V a.C., pero se lo considera el padre de la filosofía. Hoy vamos a llegar a Sócrates. Hoy vamos a ver quién era Sócrates, cómo se manejaba, a qué se dedicaba, qué pensaba.
Pero previo a Sócrates hubo muchos filósofos importantes que pensaron la realidad, que tuvieron su visión de la realidad, y que dieron lugar a que Sócrates tuviera también su pensamiento. O sea, nada es por generación espontánea. Los presocráticos son los filósofos que los podemos ubicar en el siglo X a.C. Fíjense, siglo X a.C., estamos hablando de casi 3.000 años, más de 3.000 años. En esa época, el problema era el origen de la realidad. Yo les dije en varias oportunidades que la filosofía es la ciencia que estudia la realidad. Y el problema que tenían estos tipos, los presocráticos o cosmológicos, era el origen de las cosas. Cómo se producían los cambios, justamente. Cómo yo como pan y se convierte en carne. ¿Cómo era esto de la unidad o de la dualidad después con el avance de los pensadores, de la unidad del cuerpo en espíritu y en mente y cuerpo? ¿Cómo era esto? ¿Cómo había una parte que era corporal y física y otra parte que era espiritual o mental o racional? Pero fundamentalmente estos filósofos cosmológicos, y se los llamó cosmológicos porque buscaban el origen del cosmos, el origen del universo. ¿Cómo se originó todo esto? Porque hasta ese momento que empezó a filosofar, porque ojo, el hombre no pensó siempre. Este es el punto que tenemos que tener en cuenta. Y que capaz en cualquier momento dejamos de pensar de vuelta. No falta mucho. Porque la tecnología está reemplazando el pensamiento. Y eso lo sabemos todos. Lo está reemplazando, y de manera vertiginosa. Pero el hombre no pensaba. Para eso tenía el mito. El mito le explicaba todo como era, más o menos, o en algunas otras sociedades tenían las religiones, los profetas. Pero en Grecia tenían los mitos. Con eso daban explicación de cómo se había originado esto, el universo. Si a mí me preguntan ahora, y qué sé yo, el Big Bang, en algún momento fui muy creyente, fui católico y creía en Dios. Sigo con la idea de que tengo que creer en Dios, porque fíjense que en este momento no creer en Dios es muy complejo y muy difícil. Pero también es difícil creer en un Dios. El tema es que en Grecia se pasa del mito al logos. ¿Esto qué quiere decir? A partir de que o alguien se preguntó el porqué de las cosas, o el ser de las cosas, como le decía hoy, comienza a hacer filosofía y pasa del mito al logos. O sea que la filosofía es una rebelión. Es un principio de rebelión. La filosofía es romper con el status quo, romper con el sistema, romper con lo establecido. Y de alguna manera el griego fue el primero que se atrevió a pensar. Si me preguntan por qué, y les digo, y en Grecia hay belleza, un océano hermoso, uno se puede impactar frente a la naturaleza, pero también les comenté que era en alguna otra clase que el griego se dedicaba al comercio. Por lo tanto, tenía una visión muy abierta de la realidad. Sabía que no eran los únicos, que no era el pueblo elegido. Sin embargo, fue el pueblo que se autoeligió para ser quizás el pueblo más libre de la antigüedad. Casi convencido que fue el más libre. Pero había un tema. A partir de la pregunta del porqué de las cosas, estos filósofos cosmológicos tuvieron que preguntarse cómo se originó, cuál fue el principio originario de todas las cosas. Y a ese principio lo denominó arjé. No tengo pizarrón, pero arjé, ¿cómo suena? A-R-J-E, el arjé de las cosas. Y ahí empiezan a divagar, y a delirar, y a pensar, y a desarrollar sus ideas. Pero ojo, tenían que demostrar primero que, por ejemplo, el movimiento existía, porque antes los mitos le explicaban que las cosas se movían, que el movimiento existe, no es una ilusión. Hoy yo les puedo decir, a partir de la física cuántica, y a partir de teorías físicas cuánticas, y de estos oculares ultranucleares que tienen, no sé cómo llamarlos, de última dimensión, que pueden ver
cómo desaparece y aparece una estrella, han demostrado que la realidad, que la realidad es tan variable que varía de acuerdo a la visión del observador. O sea, que hay tantas realidades como observadores. Pero eso es algo que lo estudia la física cuántica, que lo estudian los filósofos, los físicos que se dedican a teorías como la teoría de las cuerdas y demás. Cuestiones muy complejas, pero vamos a dejarlo para otra oportunidad. Pero en la antigüedad, a la que yo me quiero remitir, porque lo más difícil a veces es circunscribir el pensamiento de algo que ocurrió hace mucho tiempo y que es muy difícil ubicarse circunstanciadamente en el tiempo, porque estar fuera de contexto, o sea, hablar de esclavitud en el siglo XXI no es lo mismo hablar de esclavitud en el siglo X a.C. No tiene nada que ver. Hoy sí podemos hablar de esclavitud, sí. La esclavitud está en la trata de personas, está en la trata de chicos, de niños que trabajan de manera de esclavos. Existe la esclavitud, por supuesto que existe. Pero no podemos hablar dentro de un contexto distinto a lo que ocurría, por ejemplo, en el siglo X a.C., que era un esclavo, cuando la mitad de los esclavos eran prisioneros de guerra. Las guerras eran constantes. Ahora bien, tenían que demostrar qué es el movimiento. Y lo demostraron. O sea, no es como cualquiera de nosotros que, bueno, nacemos, bueno, nos van inculcando cultura, asimilamos cultura por medio de la herencia, de los genes, pero ya tenemos la idea de que las cosas son de determinada manera o que pueden variar de determinada forma. Ya tenemos la idea del pensamiento racional. Esta gente no, tuvo que empezar a pensar, tuvo que empezar a desarrollar ideas, y el primer problema fue el movimiento, el cambio. Cómo las cosas se producían y cambiaban y se modificaban. ¿Y quién había originado la naturaleza? En este contexto, y dentro de lo que es la justicia o la idea de justicia, si quisiéramos llevar este pensamiento a la filosofía jurídica, había una idea de justicia, pero era una justicia natural. Se pensaba en la justicia divina. Por otro lado, tenemos que mencionar ya, y muy por arriba, algunos nombres difíciles, algunos de ellos: Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto. ¿Se acuerdan de matemáticas? De Pitágoras, del teorema de Pitágoras o teorema de Tales. Bueno, eran filósofos antiguos que en esa época el conocimiento era la filosofía, pero ya tenían formación matemática. Estos son filósofos presocráticos. Anaximandro decía que el origen de todo era el agua, Anaxímenes que era el aire, Pitágoras decía que el origen de todo era el número. Los pitagóricos tenían una escuela muy particular que funcionaban como una especie de clan oculto porque eran perseguidos. Tenemos a Heráclito y a Parménides. Capaz no lo escuchaba nunca, pero estos tipos fueron los primeros que se pusieron a pensar. Heráclito decía que todo cambia, que nada permanece, y había una especie de pensamiento, yo diría, absolutamente pesimista en cuanto a la posibilidad del conocimiento, porque si todo cambia y nada cambia, tanto Heráclito como Parménides decía que nada cambia, que todo permanece. Si las cosas cambian constantemente y las cosas no cambian, nos ponen en un lugar de escepticismo, de no poder conocer la realidad. Si cambia todo constantemente o no cambia, ¿para qué conocer? No tendría ningún sentido. Ahora, estos pensadores tenían una idea muy particular, que era buscar el origen de lo natural. Pero fíjense qué cosa tan particular. Dentro de estas escuelas filosóficas, de esta antigüedad cosmológica, hubo un pensador que se llamó Demócrito. Demócrito tenía la locura de cortar una gota en tantas veces como fuera posible. ¿Qué buscaba Demócrito? ¿Saben qué consiguió Demócrito?
concibió la idea de lo que es el átomo. Estoy hablando siglo X a.C. La teoría atómica después la desarrolla Einstein en el siglo XX después de Cristo, con todos los desastres que se hicieron también y que se van a seguir haciendo con la energía atómica. Ahora, Demócrito en el siglo X a.C. descubrió lo que era un átomo. Demócrito tenía la locura de darse cuenta de que, o buscaba, a partir de sus ideas, quería demostrar de que toda sustancia, todo cuerpo, toda materia estaba formada por micropartículas llamadas átomos, mínimas. Hoy ya les digo, como les decía recién, hoy ya se habla de quantum, que es mucho más chico todavía. Pero sin telescopio, sin nada, Demócrito demostró la existencia del átomo. Pero tuvo un problema. Demócrito tuvo, yo diría, la irreverencia, la rebelión natural y la capacidad de libertad para decir de que lo importante no era el ser, sino el poder ser. Y fíjense qué cosa tan... El poder ser implica dejar ser. Y su síntesis de pensamiento fue dejar ser. Que el ser humano se completaba, se formaba, se desarrollaba a partir de esta idea de dejar ser. Como la canción de John Lennon. Dejar ser. Dejar ser implica libertad. Pero fíjate qué cosa, Rafael, que el otro día hablábamos de esta falta de sensatez a veces en las relaciones humanas dentro de las instituciones, esta falta de autenticidad o de libertad para poder comunicarse de una manera franca. Esta idea de Demócrito de dejar ser no le convenía al poder. No le convenía al poder. Porque ¿cómo haces para controlar una cultura fundada en el dejar ser? El hipismo, vengamos para acá un poquito, el hipismo se fundó en la idea de John Lennon, de dejar ser, de la libertad total. ¿Qué quiere decir con esto? Atrás de cada pensamiento o idea relevante dentro de la cultura, y no importa la época histórica, porque estoy hablando del siglo X a.C., hay una decisión política para darle sentido y status quo a esa idea, para transformarla quizás en ideología y sustento de determinadas intenciones particulares, que sin duda define el poder. Demócrito fue perseguido. Demócrito pasó por la historia prácticamente sin importancia, más allá para los que desarrollan la filosofía o el estilo de la filosofía. No es ni Sócrates, no es ni Platón, ni Aristóteles para la idea del pensador, para la idea de la persona. Porque el pensamiento de Demócrito era un pensamiento demasiado libre para poder sostener desde el poder. Si la cultura occidental se hubiera basado en el pensamiento de Demócrito, hoy no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo. El hombre no hubiera sido un instrumento del poder como lo es en la mayoría de las veces. El hombre no hubiera sido un destructor natural a partir de esa idea de que tiene que dominar y ejercer poder. Dominar al otro antes de conocerse a sí mismo. Dominar al otro o a lo otro, sea la naturaleza o sea otro hombre, antes de conocerse a sí mismo. Yo quiero hacer este juego de antigüedad, época histórica, estructura de pensamiento y actualidad. Porque no cambió nada la idea de poder, o la idea de persona, o la idea de individuo, a partir de la intención de que todo ser humano es tratado a partir de la utilidad. Sea la filosofía, sea la política,
sea la medicina, sea la religión, que no está fundada en los valores que corresponden y solamente tiene un sentido de utilidad, cualquiera de estas actividades se tornan no solamente instrumentales, sino decisivas para la dominación de la persona y no para su liberación. Demócrito quizás haya sido el filósofo más importante de este periodo cosmológico y de muchos otros, pero la trascendencia de ese pensamiento era muy fuerte, era demasiado fuerte. Cualquiera de nosotros, si tenemos que vivir una vida fundada en la libertad total, no sé si estamos acostumbrados, no sé si lo toleramos. De hecho, fíjense chicos que si yo mañana les digo, no hay parcial, hay solamente un trabajo. Y lo tienen que elegir ustedes el tema. Pero no, ¿por qué no me guía por dónde, más o menos, qué tema? No, elijan ustedes, es libre. No, pero dígame, doctor, sobre qué tema, qué unidad, qué bolilla. Miren en qué pavada estoy hablando, ¿no? Las relaciones humanas, establezcan una relación con una persona con la que quieran tener un vínculo amoroso y plantéenle libertad total. Mientras no se enamoren, mientras no estén con ganas de que esa persona sea la persona muy importante para ustedes. Estoy haciendo una hipótesis, un pensamiento hipotético. Ni hablar de una empresa que se maneje con la libertad total. No, vení cuando quieras, veniste cuando quieras y te vas cuando quieras. Vos hacés tu laburo, pero yo no te voy a controlar, vení cuando quieras. ¿Qué tema, no? Porque a todos nos gusta la libertad. ¿A quién no le gusta la libertad? A un psicópata no le gusta la libertad. Loco. Un psicópata. Alguien que perdió la razón. La libertad no, en mayor o menor medida queremos libertad. Ahora, dejar ser implica una libertad total. Y eso políticamente, como se dice hoy, no es nada correcto. ¿Cómo te domino a vos si te dejo ser? Si te deja ser tu vieja, Ryan, si te deja ser tu viejo, te lo digo a vos porque el otro día comentamos hiciste un comentario, si no, no lo diría a vos. Pero cualquiera de nosotros, a mí, la persona que más me quiere capaz no me deja ser. Pretende que yo sea lo que ella quiere que yo sea. Y eso es constante en la realidad humana. Eso se llama manipulación. Por eso la filosofía es un instrumento para romper con la manipulación. Duele crecer, duele mucho, pero estos pensadores, Demócrito fue un gran filósofo que permitió el crecimiento humano. Estos pensadores, chicos, en este periodo cosmológico, esta parte de la historia es bastante aburrida. Casi siempre cuando uno habla de historia es un tanto aburrido. Por eso cuando quieran intervenir e interrumpir, por favor, háganlo porque yo también me aburro escuchándome a mí mismo. Se corta un poco con la llegada de Sócrates. Y a Sócrates ténganlo en cuenta ya. Ténganlo en cuenta porque, vuelvo a decir, sería buenísimo tenerlo en cuenta a Demócrito. Aclaro, estoy hablando de 2.500 años de historia en una o dos clases, o sea, resumir 2.000, 3.000 años de historia en una hora y media, en 2 horas, es muy difícil, así que no crean que con esto yo le estoy presentando a los actores, nada más. Estoy presentando las ideas muy generales. No piensen que con esto, bueno, no agotamos nada, ¿está? Pero tengo que hablar de esto y lo tengo que hacer en 2 clases, no puedo más, porque cuando me doy cuenta terminó la cursada. Por eso, del siglo X más o menos, nos vamos al siglo V a.C. El siglo V a.C. es un siglo importante, es el siglo quizás más importante de la cultura. Y acá vuelvo también a la decisión política. ¿Pero saben por qué fue el más importante? Porque el siglo V a.C., en la democracia ateniense, más allá de toda la actitud filosófica, cultural y de conciencia humana que tenía el griego ateniense, el ateniense en el siglo V o VI o VII a.C., hubo un político
que llamó Pericles, que era un loco de la cultura. Fue el que tuvo el proyecto del Partenón, fue el que dio posibilidad de que existiera Sócrates, de que existiera Aristóteles y que existiera Platón. Lo cito a Pericles porque lo que tienen que entender cuando hablamos de filosofía y de pensamiento, y de libre pensamiento en un momento donde ya no existe libre pensamiento, porque al punto que vamos a llegar cuando lleguemos a la posmodernidad tecnológica que estamos viendo ahora, se van a dar cuenta que el libre pensamiento ya está aniquilado. Yo ya no puedo tener libre pensamiento, por un montón de cuestiones. Hay un montón de cuestiones que me limitan a que yo tenga un libre pensamiento. La posmodernidad limitó el libre pensamiento absoluto. Lo que no es correcto hay que reprimirlo, de alguna forma, en la expresión de ideas me refiero. Y es una forma de represión, sin duda. Pero lo que quiero que se interprete es que existió un pensamiento y tuvo trascendencia al pensamiento de Sócrates, de Platón y Aristóteles, y pudieron fundar escuelas, tanto Platón como Aristóteles, porque hubo una decisión política de dejar hacer, de funcionar, porque esas teorías filosóficas, de alguna forma, justificaban el poder. O de alguna manera le daban un pie al poder para que pudiera funcionar. Sócrates es un tipo de la calle. Sócrates es un filósofo de la calle que nace en un periodo donde la democracia ateniense estaba, quizás fue un momento importante de esplendor, pero también después vive la crisis y también la caída de Sócrates. Sócrates funciona en una época histórica donde el conocimiento, el pensamiento, la educación, la realizaban de manera gratuita los filósofos. Había determinadas funciones en la antigua Grecia, en la antigüedad, que eran honoríficas. La mayoría de la medicina, la actividad médica, las parteras y los educadores, los maestros. Sócrates como tal no cobraba por enseñar, pero en ese momento histórico había una escuela que se llamaba la escuela sofística. Algunos de ustedes sabrán lo que es la sofística. Es más, cuando te dicen sofista, te están diciendo de que de alguna forma te quieren decir que sos un mentiroso o algo por el estilo. Los sofistas eran un movimiento filosófico que cobraba por enseñar, primero, que decían que el hombre era la medida de todas las cosas, que todo era relativo y que la verdad no importaba. Lo que importaba era convencer con la palabra. Algo que ustedes, en algún momento de la profesión, lo van a tener que tener claro también, porque más de una vez, cuando uno contesta una demanda, ¿qué hace? Niega todo, niego. ¿Cómo niego todo? Yo nunca entendí eso. No, porque la realidad jurídica no es la realidad de la realidad. La realidad del expediente, pero paren, no, eso es psiquiátrico. ¿Cómo la realidad? Niego que existió, niego que vive, niego que yo exista, niego. ¿Pero por qué semejante desgaste para llegar a una verdad jurídica si lo que me interesa es la verdad real? Ah, no, pero la verdad es la verdad del expediente. Bueno, todas esas cuestiones a mí me han mareado siempre durante esta formación jurídica que tuve, me siguen mareando. Niego que el tipo no lo conozco, niego que haya trabajado, pero si puedo arreglar el tema lo arreglo al final. Pero ya que estamos y lo arreglamos. Pero entonces ¿para qué hay que arreglar? Si no lo conoció. No, pero tengo que negar todo. ¿A ustedes les parece que es correcto eso desde el punto de vista moral, ético? Y desde el punto de vista moral no está para nada bien porque no se está aplicando lo que es la justicia, que es lo que busca el derecho. Bueno, los sofistas hacían lo mismo. Les importaba un pito. Ni la verdad, ni la justicia, ni el derecho, ni nada. Para ellos lo importante era convencer, Ryan. Yo capaz todavía no
no hablé de lo que son las disciplinas filosóficas, pero lo veo la clase que viene, cómo se desarrollan, y esto de la ética y la moral, cómo juegan dentro del Pero hay derecho. una teoría que habla de algo similar que dice que la verdad directamente no existe, sino que todo son interpretaciones. Sí, sí, pueden ser interpretaciones, sí. Hay muchas teorías, hoy más que nunca, Ryan. Pero así estamos. Vos fijate, vos ves que a la humanidad le va bien. ¿Vos qué pensás? No, para nada. ¿Vos pensás que este momento que estamos viviendo es porque estamos haciendo las cosas bárbaras? Porque cada uno se ocupa de que en su ámbito haya verdad y haya claridad. Yo te digo esto nomás, mirá. Porque justamente cuando hablamos de Sócrates hablamos de la verdad. Sócrates se enfrenta con estos tipos, con los sofistas, en la calle, ¿no? En las calles de Atenas, porque Sócrates no era un tipo académico, ¿eh? Sócrates vivía de cualquier cosa, era un tipo muy conocido, muy popular en Atenas, con influencia. Hoy sería un asesor político. Hoy trabajaría de asesor en la Cámara de Diputados, Sócrates, sin duda. Todos le preguntaban. Pero él tenía la cuestión de que estos tipos, los sofistas, que cobraban por enseñar, ¿a quién les enseñaban? Les enseñaban a los hijos de los poderosos, a los que podían pagar. ¿Por qué? Porque en esa época, fundamentalmente, la política y el derecho lo ejercían de manera directa en la asamblea. La democracia era directa. Las cuestiones de democracia se decidían dentro de la asamblea y se decidían con piedras. La piedra blanca era el sí, la piedra negra era el no. No ponías el nombre cuando se votaba. Así inventaron la democracia los griegos, porque la democracia es un invento griego también. Ellos querían un sistema político original. Y a ellos les funcionó. Y funciona todavía en Suiza. En la Argentina no está funcionando mucho. En muchos países del mundo no está funcionando mucho la democracia. Y no porque yo sea antidemocrático, sino porque está fallando por la corrupción de la naturaleza humana. Parecería que le ganó a esa idea de libertad y de igualdad que tenían los griegos para inventar un sistema político como es la democracia, frente a la dictadura, frente a la idea de creer de que puede haber un emperador o un rey, una monarquía. Pero el tema es que estos sofistas, chicos, a mí me prendieron las luces, así que ahora los veo también un poco más. Estos sofistas enseñaban a los hijos de los poderosos. Y de alguna manera no importaba el fin de la explicación o de lo que aprendían. Lo que importaba era la sugestión de la palabra. Lo que importaba era cómo convencías vos con la palabra. Convencer es vencer con la palabra. Y estos tipos decían, la verdad de hoy es la mentira de mañana. Todo es relativo. Y cuando todo es relativo, nada sirve, nada vale. No es todo relativo. ¿Se entiende, Ryan? La verdad tiene que existir, la tenemos que encontrar. Tenemos que saber dónde buscarla al menos. O saber que en la vida se tiene que vivir con verdad. Porque si no está el vacío, el hueco, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido del sacrificio? ¿Por qué van a estudiar ustedes derecho si no existe la verdad? Pero, Ahora, profe, ¿sí? el tema de la verdad, para encontrar, ¿cómo sabés cuándo algo es la verdad? Ese es el tema, no podés saberlo. Así, No tengo la menor duda, Valentín, que es un tema complejo y más en estos momentos. Ni siquiera podemos saber si el amor que le tenés a la persona que amás es verdadero. O si vos existís realmente. O si yo existo. O si esto que estamos. O si yo soy un muñeco que estoy acá, que me está moviendo con los bracitos. Ustedes no saben si yo estoy acá. O si soy yo. O si mi hermano mellizo, qué sé yo. Hay un mundo de apariencias que lo vamos a ver con Platón y un mundo de verdades sensibles y aparentes, sino verdades reales. Ya lo vamos a ver. Pero la historia, la verdad, es la historia de la filosofía. Por lo menos que estamos, por supuesto, Valentín, que estamos en una época dificilísima para hablar de verdad. Hay distintas ideas de verdad.
hay ideas de verdades absolutas, de las cuales yo también dudo en este momento. Pero si no te agarrás de una verdad, sos un barrilete en la vida. Ahora, ¿cómo Pasa- saber si lo que decimos que es verdad es realmente verdadero? Hay una Claro, idea pasa que epistemológica. Te el, escucho. el tema es que para llegar a la verdad hay que cuestionar la verdad impuesta, por así decirlo, la verdad que existe actualmente. Entonces Sin tenemos que duda. poner en duda la verdad. Entonces, ¿cuándo llegaste a la verdadera verdad? No sabés. Sería una... Sí, te voy a plantear a partir de esta noción de la historia, la idea que tenían los griegos de lo que era la verdad. Para los griegos, la verdad no era esa verdad absoluta que queremos que tenemos por una cuestión de ego. Porque uno se cree que la verdad es la razón. Y generalmente esto que vos estás diciendo es la verdad del poder, la verdad positivista. El positivismo es la idea de verdad, o sea, la razón del poder es la verdad. Eso justifica el positivismo. O la razón de la ciencia es la verdad. Eso justifica otro aspecto del positivismo científico. ¿Se entiende, Valentín? Pero los griegos tenían una idea en esta cuestión de tener conciencia de sí mismo, de que la verdad era una aproximación. Tampoco es una cuestión puramente semántica, porque nosotros nos hemos educado en la escuela de que la verdad es la coincidencia de lo que pensamos de lo que algo es, de manera semántica. Cuando yo digo, esto es un teléfono, y la característica teléfono, celular. O sea, coincide lo semántico con la idea, con la cosa en sí. Esa es la teoría del conocimiento, que ya la voy a explicar. Pero para el griego, por eso tiene trascendencia la filosofía griega, porque el griego era un tipo muy consciente de su realidad, muy consciente de sí mismo. ¿Y qué era lo importante? La idea de aletheia. Aletheia se escribe. A-L-E-T-H-E-I-A. Aletheia se pronuncia en griego. La aletheia, según los griegos, es la verdad que surge a partir de la idea de desvelar. Miren esto, desvelar. Es como que yo estoy en un momento de oscuridad, un momento de neblina, o hay velos, y quiero llegar a un lugar para descubrir qué hay en el fondo, y voy a quitar los velos, voy quitando los velos. La verdad es un camino para el griego. ¿Se entiende? No es la acomodación de una cosa con la idea racional de la cosa en sí, o la que se imponga de acuerdo al status quo o al poder de turno o a lo que determina la ideología del momento. La idea de desvelar, quitar los velos, es un camino. La verdad como camino. La verdad no es que yo la voy a descubrir, pero estoy en el camino de la verdad. Para el camino del bien hay uno, chicos, y para el camino del mal hay muchos. Pero la idea de verdad, Valentín, tiene más trascendencia en lo humano cuando anunciamos esta cuestión de que rompemos con la apariencia. Somos parte, somos una apariencia. Somos una apariencia. Yo no sé si esto es real, si mi cuerpo es real o es aparente. Yo no sé si el sueño, cuando duermo, es realmente la vida o esto que estoy haciendo ahora. Yo no sé si la conciencia o la inconsciencia. Si es el sueño o la vigilia, la vida en sí. ¿Cómo sé yo? La verdad no lo sé. No sé qué es la muerte. Ni siquiera sé lo que es la vida, porque el concepto de vida no se puede definir. Te lo define la biología, la psicología, te lo define las ingenierías, todas las ciencias te van a dar, pero no puedes dar una definición total de lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Menos que la muerte. ¿Qué soy yo? Al menos intentar conocerse a sí mismo implica una cuestión de humildad, de un comienzo al conocimiento. Y me meto en Sócrates ahí, a la idea de verdad. ¿Por qué? Les decía que una escuela cosmológica, de las cuales había muchos filósofos, cada cual tenía su mirada, su visión sobre la naturaleza, sobre lo importante del origen, pero a partir de Sócrates se empieza a plantear el tema moral, Ryan, justamente. El tema del fundamento del poder, el fundamento de la política,
el fundamento del derecho, el fundamento de la filosofía. Ya la filosofía no es una mirada a la naturaleza, a ver si todo cambia, a ver, el atardecer, miren qué lindo atardecer. ¿Se ve? Bueno, no se ve mucho, así que vuelvo al lugar. Sí, la naturaleza. ¿Y qué sé yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué soy yo dentro de esta naturaleza? Ni siquiera sé mi propia naturaleza. Pero cuando Sócrates trae el problema del hombre, el problema de la verdad, el problema de la moral, al tratamiento de la filosofía, o que la filosofía se ocupe del hombre, nace lo que se llama la filosofía antropológica. Pero no el hombre como centro, como es ahora. El hombre es un ser destructivo que se cree que es el centro de la realidad, el centro de la creación. Hubo físicos, bueno, la idea que tenemos los cristianos de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Miren qué barbaridad. Pero es una barbaridad, por más que yo sea cristiano y he estudiado en la escuela 20 años de religión, he ido a misa y todo lo que ustedes quieran. Pero no puedo admitir de que Dios haya hecho al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es Dios? Entonces, un cachivache como nosotros. Tiene que ser algo un poquito mejor que nosotros. Un poquito mejor al menos. Lo importante de este dilema de plantear al hombre como no centro, sino como parte de un todo, es la idea de la conciencia humana. Y es ahí donde Sócrates quiere romper con esta fundamentación de los sofistas que ya forjaban la idea de que el poder iba a dominar e iba a establecer una verdad determinada, justamente, valga la redundancia. Sócrates, ¿qué dice? ¿Qué le dice a los sofistas? Dice, ustedes que cobran por enseñar, son mercenarios del conocimiento. Ustedes cobran para que la gente pueda convencer en la asamblea, los poderosos puedan convencer y generen actitudes demagógicas y se puedan defender las cuestiones de derecho y las cuestiones de sus propiedades y sus bienes frente a los menos poderosos. Ahora, Sócrates discute con los sofistas de una manera muy particular. Discute en las calles, discute a partir de un concepto fundado en lo que él llamaba una forma de debate o de discusión acerca del conocimiento de uno mismo, de la verdad. Y su manera de preguntar se basa en dos cuestiones fundantes. Una, el solo sé que no sé nada y conócete a ti mismo. Ustedes me van a decir, ¿y para qué conocer? Justamente, lo importante es conocerse uno mismo. Y un paso fundamental es al menos saber que uno no sabe nada. Porque, ¿qué vamos a decir que sabemos? ¿De qué sabemos? Y si ni siquiera te conoces a vos mismo, ¿qué querés conocer? Entonces, ¿qué hacía Sócrates? Sócrates discutía con estos sofistas o con cualquier otro personaje que de alguna manera afirmara de que sabía algo o que se creyera importante y que era un especialista en algún tema. A un militar le preguntaba sobre estrategia, a un médico sobre la alimentación del cuerpo humano, qué sé yo. Entonces, siempre preguntaban por qué. Siempre había un por qué. Hasta que se termina el por qué. O mejor dicho, si vos sos un tipo que sabe algo, le preguntás, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Hasta ese momento y no sé por qué. Entonces cuando él decía, bueno, pero usted cree que sabe todavía, yo por lo menos sé que no sé nada. Él dividía su método en la pregunta y en la ironía. La pregunta era siempre el por qué y la ironía era, bueno, pero yo por lo menos sé que no sé nada. Y por lo menos sé algo, sé que no sé nada. Este procedimiento, que él lo copia de su madre, que era partera, él decía que su madre daba a luz vidas y él daba a luz ideas, permitió llevar a la filosofía griega a un lugar de conciencia de cuál es el lugar del hombre en el cosmos.
cuál era el lugar que le correspondía al hombre con relación al poder, al derecho, y ese lugar era la importancia de la regla moral, la verdad. La verdad era muy importante para Sócrates, y es ahí donde entra el tema de la verdad en la filosofía. Ahora, Sócrates no escribió nada, de alguna forma dio a entender de que la verdad es un camino, y después esto lo va a ratificar en los siglos después, y es algo que aconsejo leer, que es la obra de Freud. Freud, cuando genera esta teoría del psicoanálisis, se desarrolla a partir de esta noción de que, de acuerdo a la experiencia de lo vivido, podía modificar sus ideas de un día para el otro. No daba las cosas por sentadas. Una experiencia podía modificar el concepto de lo establecido. Pero lo de Sócrates es algo muy particular. Él dice que la palabra es palabra hablada, es palabra en expansión, en existencia. La palabra escrita es estática, no es dinámica. Por eso no escribe nada. Lo increíble de esto es cómo llegó, o cómo tiene trascendencia todavía Sócrates, cuando realmente nunca escribió nada. El que escribió los diálogos platónicos, socráticos fue Platón. Platón es un discípulo de Sócrates en las calles de Atenas. Lo sigue. La idea de discípulo es continuar la idea, y cuando uno puede modificarla, se convierte realmente en el discípulo, cuando la continúa y la modifica. Eso es lo que hace Platón, además de escribir todos sus diálogos. Y la problemática más trascendente es la muerte de Sócrates. Una cosa increíble. Que sea la antología de su muerte lo que deja una visión más acabada de lo que era Sócrates. Porque a Sócrates, cuando comienzan los problemas políticos y se atenta contra la democracia, y quien lo apoyara, como le decía que era Pericles, pierde poder, a Sócrates se lo acusa de corruptor de menores. Se lo acusa de corruptor de menores, pero no de corrupción desde el punto de vista de lo que nosotros podemos interpretar de derecho penal, el abuso sexual. No, porque en ese momento existía lo que se llamaba la pederastía. Los griegos eran pederastas, difícil de poder explicar en 5 minutos. Pero la pederastía era una institución que se fundaba en la formación de un menor, de un puber, como decían ellos, de un adolescente quizás, hablando ahora, que se fundaba en la idea del hombre, fíjense, y no era machismo, todo lo contrario, pero en la idea del hombre, porque la mujer todavía no tenía estructura de género, no era considerada persona. Entonces, el pederasta tenía que educar a los chicos, a los adolescentes, a los púberes, como quieran llamarlos, pero al mismo tiempo también había lo que nosotros no podemos entender, porque para nuestra cultura es aberrante, una relación sexual entre el pederasta y los adolescentes. Pero esto no era por una cuestión puramente sexual, sino era por una cuestión de admiración. Ustedes me van a decir, chicos, Horacio, ¿qué estás diciendo? Yo pensaba lo mismo cuando leía las obras platónicas y uno dice, ¿cómo era esto? Sí, el pederasta tenía relaciones sexuales con los menores porque tenía que ocuparse de la formación, de la educación, formación en valores, y cuando se hablaba de las relaciones sexuales eran porque se creían los griegos, y esto miren, por eso les digo, no toda cultura cierra para lo que es la cultura nuestra, y del prejuicio fuera de contexto analizamos, se creía que el conocimiento se transmitía a partir de los fluidos también. Qué cosa loca, ¿no? Entonces,
A partir de esta noción de la pederastía, que era una institución reglada, y que después cuando los romanos invaden Grecia, se dan cuenta de que los griegos eran pederastas, pero les resultó mucho más fácil a los romanos la corrupción de menores, pagar por tener relaciones sexuales con menores. Los griegos tenían esta institución que es la pederastía, y que la traigo a colación porque tenemos que verlo desde el punto de vista filosófico. Y a Sócrates, cuando se lo condena por corrupción de menores, no se lo condena por corrupción desde el punto de vista sexual, sino porque corrompían desde las ideas a los menores. ¿Se entiende? El poder consideraba que lo que hacía Sócrates era generar una idea de seres que el día de mañana iban a atentar contra las políticas establecidas por el Estado griego. De esta manera es juzgado Sócrates, es condenado a beber cicuta por un tribunal que estaba, el tribunal estaba de alguna forma establecido por 501 personas, estaba conformado por 501 integrantes. Imagínense lo que sería en Argentina un tribunal con 501 personas. Imagínense para que se pongan de acuerdo 501 personas en un tribunal en Argentina, para sacar una resolución simple. Y se matarían y sería imposible. Bueno, la cuestión es que a Sócrates lo condenan a beber cicuta. Sócrates ya era anciano, 80 y pico de años, había tenido una vida muy activa socialmente, un gran bebedor, decían que no se lo había visto nunca alcoholizado, pero se bebía en jarrones de 2,5 litros. Tenía la fama de ser un gran bebedor y que nunca se lo vio borracho. De hecho, cuando se habla de estas cuestiones, en un texto que se llama, un texto platónico que se llama El banquete, se va a desarrollar la idea del amor, por lo tanto se pone un límite en la cantidad de vino que iban a beber, fíjense, para que tengan una idea de lo que bebían los griegos. Los griegos eran del buen vivir, les gustaba vivir la buena vida, les gustaba el teatro, la escultura, el arte, la filosofía, el diálogo en la calle, las buenas comidas y las buenas bebidas. Y el don de la palabra, la poesía. Ustedes saben que a los chicos en la antigüedad, en la antigua Grecia, se les educaba en danza, escuchen bien, en danza, para saber cuáles eran los límites físicos del cuerpo. En poesía, para saber cuáles eran los entramados de la belleza del alma y de la palabra. Fíjense qué detalle, fundamentalmente danza y poesía. La cuestión es que a Sócrates se lo condena. El gran defensor de la verdad, de la moral, de la coincidencia, y acá le contesto a Ryan y un poco a Valentín, de que la verdad tiene que tener un contenido moral. Uno tiene que acompañar a esa verdad con actos, no es una cuestión de palabras solamente, no es una cuestión de tipo morfológica, de tipo semántica. La verdad no es solamente una cuestión de palabra. Esa palabra tiene que ir acompañada por actos, por hechos, por acciones, que son, cuando hablamos de hechos y de actos y de acciones, hablamos de la moral. La moral no es ni más ni menos que las conductas humanas. Después lo vamos a explicar con más detenimiento cuando hablemos de lo que es la ética. Y la ética es la disciplina que estudia la moral. En la ciencia filosófica estudia la moral. Pero la moral es la conducta humana. No está solamente relacionada a la idea de bien. La idea de bien es la ideal de la moral, que se acceda al bien. Pero todo acto humano está encuadrado dentro de la moral. Aunque algunos sean inmorales y otros sean absolutamente amorales. La cuestión es condenado a Sócrates, los mismos que los condenan porque era una persona influyente y por una cuestión política, creo, de influencia política es condenado, es que tenía en ese momento mayor poder dentro de la democracia ateniense y la democracia estaba cayendo. Lo mismo que lo condenan, lo invitan a que se escape,
a que la noche anterior, previa a que tomara la cicuta, se pueda ir. Y Sócrates dice no. Y ahí está la antología que demuestra o deja un sentido a la vida y una trascendencia. Dice, ¿cómo me voy a escapar ahora si toda la vida dije que había que cumplir con las leyes? Que la justicia era una virtud trascendental, que la moral de los actos políticos y los actos humanos en general debe tener fundamental importancia. ¿Cómo no voy a cumplir la sentencia que me dictaron? Y es ahí donde uno relaciona a Sócrates con Cristo, por ejemplo, y relaciona la idea de bien. Porque los dos no escribieron, ninguno de los dos, hay muchas coincidencias, ninguno de los dos escribió nada. A los dos tuvieron posibilidad de evadir la sentencia y ambos la cumplieron. Y los dos lucharon por la justicia, por la verdad y el bien. Y ahí hago una síntesis, Ryan y Valentín, de esto que es, de esta idea que podemos tener de verdad. Hay como una noción de verdad que viene vinculado con esta noción de Sócrates, esta verdad socrática, que tiene que ver con conocerse a uno mismo y poder saber quién es uno para poder ser auténtico con su idea de verdad, porque no deja de ser una idea la verdad. Y esto de que vos decís, es tan relativo a veces, la verdad sí lo es ahora, por supuesto, porque cuando vos no discriminás la idea de verdad y de discurso, el discurso muchas veces no tiene nada que ver con la verdad. Más en estos tiempos, cuando hablamos de posverdad y la influencia del discurso, porque nosotros sabemos que ahora aprendemos la tele y de acuerdo, si vemos C5N hay una verdad, si vemos TN hay otra verdad, y si vemos C24 otra verdad, y si vemos el canal español hay otra verdad. Es una noción equivocada de verdad. Es una idea discursiva de verdad. Y es lo que tenemos que empezar a discutir y cuando veamos a Foucault y otros pensadores, vamos a darnos cuenta de que la verdad, cuando está vinculada íntimamente con la idea de poder, es la verdad de la razón establecida por el poder. Sin duda. Sin ningún lugar a duda. La cuestión es que Sócrates muere y quedan sus discípulos. Su discípulo más importante es Platón. Platón es el filósofo de la idea. Es el que escribe todo lo que dice Sócrates en sus diálogos. Absolutamente todo. La República de Platón, donde Sócrates y sus interlocutores plantean cómo es una comunidad, una sociedad. Se dice que la República de Platón es el primer tratado comunista de la historia, porque desarrolla esta noción de república basada en la división de tareas, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Pero lo fundamental en Platón, además de haber escrito todos los libros de Sócrates, que para mí, vuelvo a decir, Platón es diría, un simulador del pensamiento socrático, porque nunca vamos a poder saber, incluso a partir de los libros platónicos, si el personaje Sócrates es un personaje real o es una ficción creada por Platón. Pero es el pensador de la idea. Y acá comienza una noción que ya te la tiro, Valentín, porque acá ya empieza el problema que se va tejiendo en toda la cultura occidental, que es la dualidad. Platón dice que hay dos mundos distintos, dos realidades distintas, por lo tanto, dos verdades distintas. O tantas verdades como miradas de sujetos distintos haya. Platón habla de la existencia de dos mundos. Quizás haya tenido ya en alguna lucubración. Platón era muy medido, no bebía alcohol, tenía una vida bastante limitada en cuanto a su mirada. No era Sócrates, que era un hombre de la calle y que pertenecía a una clase media
Platón tiene otra mirada mucho más intelectual. Quiere crear una teoría, no es solamente una idea de bien. Y desarrolla, yo creo, ¿no? Esta es una idea mía, que ya tuvo la noción de que había una idea consciente y una idea inconsciente. Esto de lo que soñamos y a veces no sabemos si es real. Yo sigo soñando con que me falta una materia, por ejemplo. Que me faltan materias del secundario. Pero este sueño lo tengo totalmente asumido, es un sueño que se me repite constantemente. De hecho, hay un síndrome de cuando ustedes se reciban, es tanta la atención en la carrera que estudian, es tan loca la carrera que hay que dar esta, real, contrato, hay que dar la otra, hay que dar la otra, corriendo. Y uno está durante 3, 4 años metido tanto en la carrera, que tenés el síndrome del estudiante, te pensás que te falta una materia. Es horrible. Pero yo pienso que me faltan materias de secundario, terrible, encima matemáticas. Y me dicen, no, pero vos ya te recibiste abogado, pero tenés que ir a la escuela y darla. Pero yo fui profesor en esa escuela, no importa, tenés que darle igual. Y tengo ahí un sueño lúcido que empiezo a correr, a hablar con los profesores, a ver, por favor, repruébenme, ¿se acuerda que yo? Bueno, lo sueño muy seguido. Quizás Platón tuvo una elucubración de este tipo e interpretó la idea del inconsciente. ¿Qué es más importante, el consciente o el inconsciente? ¿Qué sabemos? ¿Vos lo sabés, Gabriel, qué es más importante? Yo no lo sé. Soy dudo. El inconsciente es el lugar donde tiramos todo lo que no podemos resolver, lo que nos frustra, lo que nos duele, lo que rompe con nuestra limitación de la aceptación de lo real. Y lo metemos ahí. Si no, no podríamos vivir. Si no tirábamos al inconsciente, no podríamos vivir con los constantes recuerdos, de golpe. De hecho, el hombre cuando empieza a plantearse el tema de los recuerdos, empieza el tema también de la vejez. ¿Y cuál es el mundo más importante? ¿Cuál es el mundo real? Supongo que Platón, amén de que él fue vendido como esclavo, fíjense qué detalle lo de Platón. Fíjense esto de lo que yo comento a veces de que 1000 errores hacen un destino. Platón, siendo un hombre libre, es vendido como esclavo, por error, y trasladado a una colonia asiática del Imperio griego. Cuando se lo estaban vendiendo como esclavo, lo recupera un conocido del grupo socrático y lo libera, porque los griegos tenían esa posibilidad de liberarlos. Quizás fue la única cultura en la antigüedad que podía liberar al esclavo, convertirlo en hombre libre. Lo vuelve a comprar, pero en ese periodo en el que él está en las colonias de Jonia, del Imperio griego, aprende o observa, y acá está el punto, que siempre, andate tranquilo, Ricardo, te mando un saludo. Ya termina esto, qué lástima. Lástima para... No, qué lástima, ustedes están deseando irse, ya están hartos. En esas colonias descubre otras realidades. Y acá está el punto donde yo digo que la filosofía es observación. La filosofía y la vida es observación. Y un abogado que no observa, posiblemente le roban el expediente en el segundo caso que tenga. No hace falta robar los expedientes, pero sí ser muy observador para que no te lo roben. Ya no se van a usar más expedientes, no sé cómo van a ser ahora. Pero lo fundamental en el conocimiento de un ser humano es la observación. Lo que hagas con esa observación es el dilema de cada uno. Y ahí vamos a la relatividad de la verdad. Esa idea de que vos podés tener, Valentín, está íntimamente vinculado con tu noción de la observación de lo que hayas aprendido en toda tu experiencia de vida. ¿O que crees que de tu formación profesional se va a fundar solamente en lo que aprendes en la universidad, en lo que leas? No. Fundamentalmente como las experiencias que hayas vivido, lo que hayas sentido, lo que hayas sufrido. Eso es lo que te va a marcar y lo que te va a llevar por el valor que vos creas que sea más trascendente o más importante. En el caso de Platón, creía que había la existencia de dos mundos. De hecho, fíjense que este pensamiento platónico, de la existencia de dos mundos, prepara de alguna forma el camino al pensamiento cristiano.
a la idea de dualidad. Pues yo les propongo a ustedes que más allá de Sócrates, Platón y Aristóteles, empecemos a pensar en la existencia del hombre como el uno, no como el dos. ¿Por qué cuerpo y mente? ¿Por qué uno no puede ser parte del otro? ¿Por qué cuerpo y espíritu? ¿Qué sabemos nosotros? Si el cuerpo y el espíritu no es lo mismo. ¿Por qué dos? Si somos uno. Si lo que aspiramos es ser uno. El budismo aspira al uno. Cuando uno trata de hacer yoga, o yo no hago, pero hay cosas de la filosofía Zen que son muy importantes. Cuando se sienta en la posición de Zen, lo que quiere ser es uno, no el pie derecho y el izquierdo, la mano derecha y la izquierda, sino el uno. Nuestra cultura es binaria, chicos. Bueno, malo, lindo, feo, justo, injusto. Y la cultura binaria nos lleva a esta dualidad y esta ruptura de lo uno. Y a veces esta ruptura de lo uno nos lleva a no saber quién somos, si somos dos o somos uno. Pero esto nace con esta noción, yo no digo que sea errónea, pero sí compleja de Platón. La noción de dos mundos, el mundo real y el mundo sensible. El mundo real, como paradoja, es el mundo de las ideas, el mundo de las cuestiones originales. El original de caballo, el original de mesa, el original de persona. Cuando venimos a este mundo sensible, por eso digo que quizás tenga que ver con lo consciente y lo inconsciente, recordamos, de acuerdo a la teoría que él denomina teoría de la reminiscencia, del pensamiento, del recuerdo, y tenemos modelos erróneos, porque no nos recordamos bien, como los sueños. Vieron que a veces nos recordamos los sueños, tratamos de hacer un esfuerzo por recordarnos y no nos recordamos nada, o cosas. Claro, de lo que Platón quiere decir con la idea del mundo sensible, o sea, que el mundo sensible es una copia o contiene copia de todo lo que sea del mundo inteligible, del mundo real, y que de El mundo alguna inteligible, exactamente, manera, el mundo ultra de celeste. alguna manera es una copia imperfecta del mundo real. Bien. Porque a mí con el tema de los sueños me pasa un montón de veces, porque yo sé que sueño muchas cosas y a los 5 minutos que despierto me acuerdo prácticamente el 50% de lo que soñé. Y después a la 1 hora no me acuerdo de nada. No te preocupes que nos pasa a todos. A Rafael también le pasa. Rafael sueña con los expedientes. Sí, ahora hay un tema. Hay un tema que vos fijate que también lo decía Valentín, que es esta relatividad. O sea, lo que lleva Platón es a la reflexión de que la verdad es absoluta. Y podríamos decir, para nosotros en la cultura occidental los valores son absolutos. Lo que lo relativizamos, Valentín, somos los humanos que somos relativos, que somos finitos, nos enfermamos, somos débiles, frágiles, vulnerables, nos deprimimos, nos angustiamos, no somos totalmente felices. Cuando seas feliz, disfrutá y no pienses más nada. No la dudes en disfrutar. Obvio. Acá no se vino solamente para filosofar en el mundo, ¿eh? Se vino para gozar de la felicidad, mientras dure. La felicidad te da fin, como dicen los brasileños. La tristeza a veces no. Pero amén de esas cuestiones con las que tenemos que lidiar, esto de que la verdad sea absoluta y la relativicemos nosotros como humanos, nos lleva también la idea de que puede haber una verdad absoluta, que vas a saber dónde está. En la naturaleza, en la idea de Dios, en la idea de justicia, que puede ser absoluta. ¿Por qué no? Pero a veces, en esta manía de manejar al otro, de dominar al otro, el hombre relativizó todo, incluso los valores. Ahora bien, Platón escribía a partir de diálogos, también a partir de pequeñas antologías, como la teoría de la caverna, o la apología de la caverna, donde son dos tipos que están encarcelados en una caverna, mirando para la pared,
Por el hueco de la caverna aparecen figuras deformadas, que se proyectan, las figuras son reales, pero las sombras son deformadas. Para estos tipos que están encadenados, la única realidad es esa figura deformada. Platón con esto aclara, la interpretación de esta alegoría, si ustedes van a la mesa libre, yo he escuchado 400 interpretaciones y es real, todas son válidas, porque son muchísimas las interpretaciones de esta alegoría. Pero fundamentalmente Platón quiere decir que la verdad será solamente a partir de la filosofía cuando te rompes las cadenas y ves la verdad real, que hay dos verdades, una real y una ficticia, pero fundamentalmente que hay un camino hacia la verdad. A esa verdad que de alguna manera es el modelo que recordábamos del mundo, como decía Ryan, de ese mundo inteligible, ultrasensible, ultraceleste, donde están realmente los modelos. Para Platón ya la justicia es una virtud, la virtud más importante, quizás. Pero lo que tenemos que dejar en claro, muy en claro, que la idea para Platón es la idea de bien. Y ahí podemos asimilar, volviendo al punto. La verdad y el bien es lo mismo. La verdad y la virtud es lo mismo. La verdad, el bien, el valor y la virtud son lo mismo. Son distintas cuestiones semánticas o interpretaciones relativas a cada momento histórico de una misma cuestión, el bien. El hombre debe perseguir el bien. El hombre debe fundarse en el bien. La justicia es un bien. Y yo les pregunto, ¿y la justicia? Planteemos la injusticia. Porque en este mundo real, o en este mundo aparente, o en este mundo sensible, lo que predomina es la injusticia. Y ahí está la relatividad del valor justicia. Lo increíble de todo esto es que el discípulo, y ya lo vamos a dar la clase que viene, pero el discípulo de Platón, el más importante y el que le vamos a dar un poco más de tiempo, porque acá aparece la primera teoría de la justicia. Siglo V a.C., primer teoría de la justicia. ¿Quién la escribe? Platón. El discípulo, perdón, Aristóteles, discúlpenme chicos, el discípulo de Platón, el filósofo de la realidad, el filósofo más realista que existió, el filósofo de la felicidad. Pero además de eso, y para ustedes es importante, desarrolló una teoría de la justicia, donde no solamente habló de la clasificación de las distintas justicias que pueden existir, sino que habló de justicia distributiva. ¿Y saben qué es la justicia distributiva? En el ámbito de la relación médico-paciente, en el ámbito de la bioética, en el ámbito del derecho médico, es la distribución de los recursos en salud. Fíjense qué loco. Aristóteles habló de justicia distributiva, no solamente en salud, obviamente, pero para Aristóteles la justicia distributiva era la distribución de los recursos. En algunos casos, la equidad, la distribución de los recursos al caso concreto. La justicia distributiva es el problema fundamental de esta pandemia. Empezamos, recuérdenlo bien, no por una cuestión de medicina preventiva, no una medicina curativa, no de una medicina de tipo diagnóstica o pronóstica, porque no sabíamos nada. El ministro de Salud nos decía que no iba a llegar porque estaba muy lejos, estaba en China. Otros decían, como me recordó mi hija hoy, que con un tecito caliente el virus se moría en la garganta. Escuchamos mil disparates de la biología fundadas por este positivismo de poder basado en la ciencia, de que nos dice que como es ciencia es verdadero. Y nosotros no creemos todo. Porque lo dice la ciencia. Pues si es científico lo creo.
Recuerden que hubo un físico, muchos siglos la Tierra estuvo dirigida por la física de que la Tierra giraba, la Tierra era el centro del universo. Miren qué disparate. ¿La física de quién era, Rafael? ¿Ptolomeo era ese, no? Ptolomeo. No. La Tierra era el centro del universo y eso fundó o permitió que la Iglesia Católica tomara la entidad de que, o que la mayoría de las religiones, de que nosotros tenemos un Dios que se ocupó de los humanos, que su Hijo era humano. No que creó todo el universo, creó todo el universo, pero fundamentalmente un ser que era el central, el humano. Terminó siendo el gran destructor de todo. Cuando digo de la trascendencia de Aristóteles, solamente menciono esto de la justicia distributiva, porque tiene hincapié en esta cuestión. Yo, cuando hablo de bioética, las cuestiones bioéticas en las que tuve que trabajar siempre, cuando se resuelven cuestiones bioéticas, los principios de la bioética son, ya lo vamos a ver también, la autonomía de la persona, la beneficencia, que es la función del médico o de la persona que se ocupa de las cuestiones de salud, y la justicia distributiva, la justicia, que es la distribución de los recursos en salud. Lo que sabemos perfectamente de esta pandemia es que los sistemas de salud fracasaron, porque no eran distributivamente equitativos, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. Unos con medicina absolutamente privada y otros con un sinfín de combinaciones de sistemas de salud que nadie los va a poder entender nunca. Porque esto no es Suecia, que el sistema de salud es público. Y está regulado. Acá está regulado por insípidas leyes que uno no sabe cómo funcionan, obras sociales, medicina privada, prepagas, medicina de los sindicatos, medicina tenemos un sinfín de sistemas, lo que de alguna forma permite que en la confusión nada esté claro. Y ya, Valentín, te digo, ya que mencioné la palabra claro, para un filósofo de la modernidad, que lo vamos a tratar en las próximas clases, llamó Descartes, la verdad, porque Descartes, y después yo, como con Aristóteles no quiero seguir más porque quiero tratarlo en la próxima clase, solamente Aristóteles, porque es fundamental para interpretar el derecho y para entender el mundo occidental, para entender la lógica jurídica, para entender la lógica deductiva, para entender la justicia y la equidad, para entender lo que es la justicia como virtud, para entender lo que es el medio y el fin, y fundamentalmente para entender lo que es la felicidad. Miren si no es importante Aristóteles. Miren si no es el primer creador de un libro sobre ética. Pero les menciono, y para aclararte justamente a vos, Valentín, Descartes en el siglo XVIII, 1776, escribió un libro llamado El discurso del método. También escribió otro libro, La demostración de la existencia de Dios. Libros muy cortitos, de 48, 50 hojas. Descartes era un genio, sabía 40, 50 idiomas. Yo ni siquiera puedo mencionar 50 idiomas, no sé cuáles son los 50 idiomas, los dialectos. Sabía matemática, física, química. Pero no solamente eso, no le bastó eso, sino que inventó el discurso del método, que es el método científico. O sea, un método para que funcione la ciencia. Y lo logró. La ciencia todavía sigue funcionando con el método. ¿Y sabes lo que decía Descartes, Valentín? Digo vos porque te quedó la cosa de la relatividad de la verdad. Dice, yo que dudo de todo, dice, dudo incluso hasta de que estoy pensando, de que existo. Por eso decía, pienso y luego existo. Lo que no puedo dudar es de que estoy pensando en este momento. No puedo dudar de eso. Pero a partir de ese axioma que él llamó cogito ergo sum,
el famoso axioma cartesiano, que pone al hombre como eje central de la dominación de todo, porque él habla del hombre racional como punto fundamental del centro de toda existencia. Rompe con ese criterio helénico de ser parte de un todo. Se pone como el sujeto jurídico, el centro. El sujeto es el dominador, el que piensa, y luego existe. Yo pienso, luego existe Dios. Yo creo a Dios para Descartes. O sea, el yo crea al Dios, ¿se entiende? Pero en su visión profunda de lo que es la verdad, que era su gran dilema, todo lo que yo sé, todo lo que la cantidad de conocimiento que tengo, no puedo decir que es la verdad. Él dice, la verdad se me va a presentar a mi espíritu, le da una connotación espiritual, de una manera clara y distinta. Te aseguro que si lees a Buda, lo vas a encontrar de esa manera. Si lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar esa idea de claridad y transparencia. Si lees el Nuevo Testamento también, o el Corán, o todas las palabras sagradas que quieras encontrar, o todos los filósofos, terminan buscando claridad y transparencia. Y fíjate que las sociedades que no son ni claras ni transparentes no terminan teniendo verdades, no terminan creyendo que existe la verdad, como está ocurriendo a nosotros. Pero no solamente eso, no termina teniendo sentido la existencia de esa sociedad. Dejemos como punto de reflexión esta idea de que la verdad se presenta de una manera clara y transparente. Y mirá qué cosa también paradójica. No sé en qué texto, no recuerdo cuál era, creo que era en el discurso, sí, del método. Descartes aconseja que el hombre, cuando se encuentra en crisis, dice, tiene que manejarse como en la neblina, como cuando uno camina en neblina, con pasos muy cortos, porque a veces es importante ser prudente en la crisis para no equivocarse tanto, porque en la crisis lo que reina es la confusión. Creo que ya nos quedan algunos conceptos filosóficos como para reflexionar. Confusión, crisis, verdad, aletheia, claridad, transparencia, moral, ética, distribución, realidad, idea, conciencia, inconsciencia. Y no se olviden de Demócrito, dejar ser. Porque si quieren ser realmente libres, les digo que quieren porque yo me incluyo, porque yo también quiero ser más libre y no puedo, no me sale. Me encanta la libertad, mi valor es la libertad. Mi valor es la libertad, sin duda que lo es. Pero me cuesta, porque me cuesta dejar ser. Me cuesta dejar ser al otro. Imagínense el mundo, lo que sería, lo maravilloso que sería el mundo si dejáramos ser al otro. Y que me dejaran ser a mí, potencialmente, con toda mi riqueza, sin ponerme ningún límite y sin decirme, no, vos no servís para esto. No, te bocho porque vos no sabés nada. No, porque te olvidaste, el artículo 125 te bocho, te aplazo. Vos no sabés, vos no sos, porque no sabés. Es como cuando le dicen a un nene, sí, nene, estudiá porque si no estudiás no vas a ser nadie. El nene, si tiene un poco de inteligencia, diría, o sea que yo no soy nadie, porque todavía no estudié, no existo, voy a existir cuando sepa. Y capaz nunca sepa en la vida, o tenga la humildad de Socrática de decir, solo sé que no sé nada, no existo. Completamente al revés. Eso mismo yo estaba pensando hoy esta tarde, profe, acerca de que muchos de los padres le dicen a sus hijos, si vos no estudias y no te recibís, no sos nadie. Y yo estaba pensando, pero ¿cómo carajo una persona no va a ser nadie por tener un estúpido título universitario? O sea, Coincido totalmente con vos. Lo que pasa es que estamos en el mismo camino ahora todos acá. ¿En qué se convierte en una figura humana que extravisible, en un animal, en un subhumano? ¿En qué se convierte en un objeto? ¿Qué es? Entonces, si no tiene un título universitario. Si no es nadie, ¿acaso está muerto civilmente? Mirá, no solamente coincido con vos en todo lo que decís, lo comparto, lo siento, vas a saber por qué yo estudié, quizás para ser alguien,
Quizás porque me hicieron creer que tenía que ser alguien cuando en la filosofía budista, mejor dicho, vamos a ir al Zen. Lao Tse, que es el que escribe este libro antiquísimo, milenario, dice, el hombre, dice, el Tao construye su casa para no habitarla. Quizás haya que tener la humildad para construirse y deconstruirse. Ir a la complejidad y volver a la simpleza. Esa idea que vos estás haciendo, porque yo no te puedo decir no estudies, no tengas, no hagas, no seas, porque la filosofía oriental es el dejar ser, aflojar, el fluir. Porque vivimos en una sociedad que vas a ver cómo cambia ahora. Quizás cambie algo más. Y entremos en este nivel de reflexión. De por qué tengo que estudiar para ser alguien, si yo soy alguien. ¿Se entiende? Pero nos manejamos en un mundo jurídicamente sujetado. Cuando digo, no digo de sujeto jurídico, jurídicamente sujetado. Que si no tenés un miserable documento no existís. No existís. Y sos considerado si tenés un título. Cuando lleguemos a ver lo que es la burguesía en la edad moderna, por eso les digo, vean los cambios que se sucedieron en cada época histórica. Los burgueses inventaron la universidad para poder competir con los nobles, porque los burgueses tenían la guita, Ryan, pero no tenían título de nobleza, tenían título de propiedad nada más, y para ser alguien reconocido tenían que tener un título universitario, doctor, profesor, o como quiera llamarlo, o como diría mi hijo, pitito. Me importa un pito, como cuando, bueno. Quizás el dilema es conocerse uno mismo, darse cuenta de que uno es lo que es, y que además puede hacer otras cosas, que estudia, que observa, que se construye, que se deconstruye, que se cree y que se descree, y poder jugar en esa, no ambivalencia, todo lo contrario, en esa duda existencial que te va a permitir crecer, y que te sientas vos realmente, y si el día de mañana sos un buen tipo, vas a ser un buen abogado y vas a ser un buen tipo, y un buen padre, un buen amigo, y una buena persona, y no un jodido, que porque crees que el título es lo único que vale. Porque ese que piensa así es un jodido, va a ser un jodido, no le va a importar otra cosa. Si tiene que joder a alguien, va a joder. Si le tiene que sacar la casa a una viejita, se la va a sacar. Si tiene que asociar con la liga para rematarle la casa a una viejita, lo va a hacer. Lo va a hacer sin que le importe un pito. Entonces ahí volvemos a Sócrates. ¿La moral es importante o no? Sí, la conciencia es importante. La idea de verdad es importante. El pensamiento de tu propia conciencia tiene valor. Si queremos que algo cambie, va a cambiar. En la medida que le demos sentido a ese cambio. Y quédate tranquilo que vos sos, por más que no estudie, y tome la decisión que seas, te recibas, sos igual. Hay personas que no llegan a ser humanos justamente porque se creen que su único valor es su título. Y ahí está el gran punto. Bueno, chicos, los tengo que abandonar porque me van a echar, no sé si me ponen una multa si sigo hablando, o si me cobran a mí el resto, no sé. Bueno, les mando un saludo, sigan pensando, sigamos reflexionando hasta que nos acomodemos con conceptos básicos, aunque ya estamos trabajando, sin que nos demos cuenta, estamos trabajando en mucho, y nos vemos este miércoles, no, el otro. En la semana yo les voy a dejar un trabajito, pero siempre de reflexión, no es que lo tengan que presentar. Cuando lo tenga que presentar yo les voy a decir, chicos, mándenme un trabajito, no creo, porque a mí como Sócrates las cosas escritas ya mucho no me interesan. Prefiero la palabra hablada, prefiero la toma de conciencia, la reflexión. Me parece que hace mejor a veces, aunque sea un ratito. Así que les mando un saludo a todos, cuídense. Gabriel, Ulises, Esteban, Rafael, un abrazo. Brian, Valentín, un abrazo. Lucía, no sé si no te dormiste, pues no te veo, Lucía. Lucía se durmió. Bueno. Pilar, estás. Te mando un saludo. Chao, profe. Viejo, por favor. Gracias. ¿Me mandaste saludos? Sí. ¿A tu papá? Bueno, mándale otro.
Pilar, un saludo. Bueno, chicos, busco el cosito de finalizar y cuídense mucho. Esteban, saludos. No sé si saludé. ¿Ulises te saludé? Sí. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias, igualmente. Nos vemos. Saludos. Hasta luego. Nos vemos. Chicos, Chao, cuídense profesor. mucho.